Me llamo Víctor Vid, soy el director de programas del proyecto Cero Abuso y el tema de hoy es cómo reconocemos, cómo respondemos al impacto espiritual del abuso o negligencia infantiles. Con esa meta en mente, ¿qué dice la investigación con respecto al impacto espiritual del abuso o negligencia infantiles? ¿Qué nos dice la investigación sobre la espiritualidad como fuente de resiliencia y lo que es más importante, cómo aplicamos esta investigación? ¿Cómo saber cuidado espiritual informado por trauma? ¿Cuál es la utilidad de los capellanes de un centro de defensa del niño? Y también hablaremos sobre la reforma de este tema a nivel de seminario. Hay un extenso y creciente conjunto de investigaciones sobre este tema. Hay una reseña publicada por la Asociación Psicológica Estadounidense en 2009. En aquella época había 34 estudios de envergadura que involucraban a más de 19,000 niños abusados y la mayoría de los estudiados concluyeron que los niños resultaban impactados espiritualmente como resultado del trauma. Este estudio es ilustrativo. 527 víctimas de abuso, algunas físicamente violadas, otras abusadas sexualmente, otras abusadas emocionalmente, muchas de ellas, todas las anteriores, porque sabemos de experiencias infantiles adversas o de la investigación SA y probablemente investigaciones sobre la victimización, que la mayoría de los niños que fueron abusados de una manera, típicamente lo fueron de múltiples maneras. Todo niño del estudio, cada uno de ellos, resultó impactado espiritualmente como consecuencia del abuso y eso se manifestó en sentimientos de culpa, ira, pena, desesperación, duda, miedo de morir y la creencia de que Dios es injusto. ¿Qué significa esto? Hace unos años fui parte de un equipo que investigaba el abuso físico y sexual en un internado cristiano y noté que la investigación cobró vida enfrente de mí. Entrevisté a un señor que me dijo, ¿crees que Dios entiende la investigación sea? Y yo le dije, háblame sobre eso y yo lo entiendo. Me golpearon en este complejo, me violaron en este complejo. A todos mis amigos o los golpearon o los violaron en este complejo. Uno de ellos se suicidó como resultado del maltrato. Entonces lo entiendo, tengo una escolta es que va a la estratosfera y eso sin duda explica por qué desde joven me volví adicto a las drogas y al alcohol. Explica por qué cuando joven me gustaba ir a los viernes a un bar y buscarle pelea a la persona más fuerte del bar porque se sentía tan bien golpear a alguien. Pero lo peor que hice en mi vida, dijo él, fue que maté a una persona. Estaba drogado y crucé la partición de la autopista y maté a una persona por accidente. Entonces me enviaron a prisión por homicidio vehicular criminal. Bueno, ya salí de la cárcel, conseguí un trabajo bastante bueno, pero me aterroriza morir porque si me muero esta noche, ¿cómo arreglará Dios mi vida? ¿Me da un aprobado? Dios dice, tú hiciste cosas realmente malas, incluso matar a alguien, pero tuviste una infancia bastante mala. Entonces te dan una aprobación, puedes ir al paraíso. O Dios me hace responsable de mis muchos y grandes pecados. Es una herida espiritual. Y aunque una víctima puede tener una lesión, y aunque una víctima puede tener una lesión espiritual y como resultado estar enojada con Dios y no quiere tener nada que ver con la religión organizada, muchos todavía dicen que oran con frecuencia y que a menudo informan de haber tenido una experiencia espiritual. Otra persona en ese caso dijo, no voy a hacerlo, Víctor, nunca volveré a la iglesia, pero todas las mañanas me levanto muy temprano y antes de ir a la oficina leo la Biblia durante una hora. Y le dije, cuéntame sobre eso, ¿por qué lo haces? Y él dijo, no lo sé, supongo que después de todos estos años todavía estoy buscando algo. Y si podemos ayudar a una víctima en esa búsqueda de lo divino, una gran cantidad de investigaciones dice que puede ser una gran fuente de resiliencia, un amortiguador contra el trauma. En el estudio, por ejemplo, se concluyó que la conducta de adaptación espiritual de una víctima podría tener un papel positivo o negativo en su superación del trauma. Las víctimas de abuso severo, víctimas muy jóvenes, a menudo se estancan en su desarrollo espiritual. No obstante, las víctimas que informan de una mayor resolución de su abuso infantil son las que más activamente pueden recurrir a la espiritualidad para adaptarse en lugar de simplemente hacerlo por sí mismas. En otra investigación se han hallado resultados similares. Las formas religiosas y espirituales de adaptación contribuyen a la disminución de los síntomas. La religiosidad puede moderar el trastorno de estrés postraumático u otros indicadores de trauma. Y en un estudio de casi 3,000 mujeres victimizadas como los sobrevivientes de agresión sexual, aquellas que mantuvieron un sentido saludable de espiritualidad obtuvieron mejores resultados a corto y largo plazo.
El estudio de Johns Hopkins concluyó que incluso sin una intervención médica y de salud significativa, las víctimas tuvieron un sentido saludable de espiritualidad y esto fue un amortiguador contra el trauma. En el estudio de Jorals en 2009 se concluyó que en un sentido saludable de espiritualidad puede ser la fuente más importante de resiliencia entre los niños abusados sexualmente y este estudio de Gower en 2020 llegó a conclusiones similares. Bueno, es una investigación tan grande y creciente que debemos prestarle atención, ¿no? Pero ¿cómo diablos lo hacemos? ¿Cómo diablos abordamos las necesidades espirituales de los sobrevivientes de abuso? En parte, tenemos que prestar atención a las protestas de las víctimas. En un estudio publicado en 2017 se concluyó que en los centros de defensa de los niños de todo el país, las víctimas de abuso a menudo plantean preguntas espirituales o religiosas. Preguntas tales como ¿soy todavía virgen ante los ojos de Dios? O preguntas tales como rezo y rezo y rezo y le pido a Dios que detenga el abuso, pero el abuso no paró. Entonces, ¿qué dice eso acerca de Dios o de mí o de ambos? En este estudio se concluyó que muchos centros de defensa de los niños van reconociendo estas lesiones espirituales y comprendían lo importantes que eran para las víctimas. Y así ad hoc podrían comunicarse con un pastor, un sacerdote, un rabino o un imán, alguien relacionado con la tradición de fe del niño. Y a veces eso funcionaba bastante bien, a veces no tanto. Entonces los investigadores dijeron que tenemos que manejar mejor esto, tenemos que mejorar drásticamente el conocimiento de los profesionales de la protección infantil para responder a este problema. Pero también tenemos que educar mejor a los líderes religiosos y luego tenemos que llevarlos a este entorno y enseñarles cómo trabajar juntos para el mejoramiento de un niño. Eso fue música para mis oídos porque durante algún tiempo hemos estado tratando de hacer precisamente eso. Teníamos un programa, solíamos llamarlo Capellanes para Niños, ahora lo llamamos Mantener la Fe. Cuando ponemos a los líderes de fe y los de protección infantil en el aula juntos, les enseñamos toda esta investigación y les damos viñetas. Bien, si este caso está dándose en su comunidad, ¿cómo coordina la atención médica de salud mental y espiritual? Bueno, cuando estamos debidamente capacitados, ¿cómo se ve la atención espiritual informada sobre el trauma? Bueno, ciertamente necesitamos un proveedor de salud mental que domine la investigación. La Asociación Estadounidense de Psicología ha publicado no uno, sino 2 tratados para proveedores de salud mental. Y la APA dice, adelante, use enfoques cognitivos, conductuales y de otro tipo basados en evidencia, pero dentro de ese marco aún puede explorar el impacto espiritual del trauma. Y este artículo dice que hay mucho espacio para que el proveedor de fe y de salud mental colaboren. A veces el clérigo necesita ser un consultor del proveedor de salud mental. Consulté un caso de una mujer de 40 años. Ella está en consejería ahora. Ella le dice a su terapeuta, no hay esperanza para mí, estoy condenada al infierno. Y el terapeuta dice, háblame de eso. ¿Por qué crees eso? Creció en una comunidad luterana muy conservadora y en esa comunidad no tomas la comunión hasta que tienes 13 años y estás debidamente formado. Y la razón es que hay un versículo bíblico que sugiere que si no disciernes el cuerpo y la sangre de Cristo, puedes beber y comer cualquier cosa sin darte cuenta y según tu criterio. Y entonces, al crecer en esa comunidad, su perpetrador se aprovechó de esa construcción y dijo, oye, cuando comiences a tomar la comunión, no te tocaré más sexualmente. Y así la niña aguantó con todas sus fuerzas. Y luego, cuando tiene 13 años y se confirma en la víspera de su primera comunión, su padre entra y la viola de nuevo. Y cuando termina la violación, ella dice, padre, esta es la última vez, ¿no? Porque mañana tomo la comunión y siempre me prometiste que esto acabaría entonces. Y su papá le da una sonrisa malvada y le dice, cariño, Dios no existe. Solo te lo dije porque sabía que crees en eso. Supuse que eso te mantendría callada. Esto acabará cuando ya no te desee. De acuerdo con la investigación sobre lesiones espirituales, ahora está ella llena de rabia y a la mañana siguiente, cuando toma su primera comunión, escupe a propósito en la taza de comunión. Cuando está masticando la hostia en su mente dice, te odio Jesús, te estoy masticando ahora mismo, en 1 hora te voy a meter en el baño y te voy a mandar por el desagüe sacándote de mi vida. Ahora avance rápido, ella tiene 40 años, está aterrorizada por lo que hizo ese día. En pocas palabras, la conectamos con un clérigo luterano informado sobre el trauma. ¿Quién dijo? Hablemos de una historia hoy. Veamos la historia de la crucifixión de Cristo. ¿Qué ves aquí? Bueno, que los soldados le escupen al Señor, mientras que los soldados le torturan a muerte a Jesús. Y desde la cruz, ¿qué les dice Jesús a los soldados? Él dice, perdónalos, no saben lo que hacen.
Dios mío, si Jesús pudo perdonar a los soldados por torturar su cuerpo hasta la muerte, ¿crees que Jesús podría perdonarte por escupir en la copa de la comunión? Dios mío, nunca lo pensé de esa manera. Quizás podría. Eso es atención espiritual informada por trauma. La respuesta a la mala teología es buena. La disculpa en coordinación con el proveedor de salud mental. A veces ese terapeuta debe ser un consultor del clérigo que puede tener muy poca formación sobre conductas de corte, trastornos alimentarios o ideas suicidas. Ambos necesitan tener una buena lista de consultores cuando necesitan esa ayuda. Y ambos deben poder hacer las derivaciones adecuadas. Necesitan colaborar al menos de forma limitada y tal vez incluso una colaboración completa donde la víctima firma, libera y el trabajador médico de salud mental y espiritual coordina su respuesta a las necesidades de la víctima. Y creo que estamos en un punto de la historia en el que necesitamos que haya capellanes en nuestros centros de defensa de los niños que puedan atender las necesidades espirituales de las víctimas que desean este servicio. Hay capellanes en hospitales, hay capellanes en las Fuerzas Armadas, hay capellanes en otras profesiones donde están expuestos a mucho trauma. ¿Cómo es posible que estemos tan atrasados en cuanto a que no haya capellanes en nuestros centros de defensa de los niños? Bueno, hace algunos años trabajamos con el CSC en Greenville. Había una capellana informada sobre traumas que solía trabajar en un hospital. Luego pasó por nuestro curso de formación de capellanía y se convirtió en la primera capellana SAC de los Estados Unidos. Aquí la tienen, obviamente es la reverenda Heather Nelle, es la que tiene el collar y yo en el medio. Y la otra mujer es Shauna Galloway Williams, la directora ejecutiva de SCAC. Y este programa ha estado funcionando durante varios años. El año pasado, más de 500 familias, adultos y niños víctimas solicitaron los servicios del capellán y luego el capellán también asume un papel de liderazgo en la educación de todos los demás líderes de fe de la comunidad. Entonces, si el capellán tiene que referir a alguien, digamos que la víctima es católica, no la remitiríamos a cualquier sacerdote, buscaríamos un sacerdote que está informado en ese trauma. Dicha reforma ahora se extiende a 5 centros de defensa de la infancia y está aumentando. Esto es muy consistente con el estándar de competencia cultural que todo CAC debe cumplir para que lo acrediten. Necesitamos tener en cuenta la visión del mundo de nuestras víctimas. Coescribí este artículo grande de revisión de las leyes que establecen el valor de los capellanes en los centros de defensa de los niños y cómo puede funcionar esto. Es un artículo de acceso abierto, pueden descargarlo en su tiempo libre. También escribí un artículo que resume la investigación sobre el impacto espiritual del trauma y lo relaciona con numerosas anécdotas de cómo los profesionales de salud médica y mental y otros profesionales pueden colaborar con los líderes religiosos para que haya un enfoque holístico. También necesitamos mejorar drásticamente la educación sobre este tema en los seminarios. En este estudio de BETS de todos los seminarios acreditados en los Estados Unidos, se halló que no más del 3% de ellos impartía educación sobre este tema en particular. Necesitamos cambiar eso. Y si logramos que los seminarios se involucren más, habrá más escritos teológicos que pueden ser de ayuda. Coedité esta entrevista especial de seminario para abordar este tema. Esta es mi tesis de seminario, ¿qué dijo Jesús sobre el abuso infantil? Y estoy convencido de que si podemos involucrar teológicamente a las comunidades de fe, pasarán a un nivel muy alto para abordar las necesidades de las víctimas. Por ejemplo, la Comisión Bautista del Sur citó mi tesis y dijo, si elevémonos a este nivel de desafío teológico, respondamos al mensaje de Jesús de cuidar a los niños a toda costa. Y estoy convencido de que puedes hacer lo mismo con todas las tradiciones religiosas. Este libro corta y pega todas las referencias a los niños en las religiones más destacadas del mundo. Cualquiera que sea la tradición de fe que esté viendo, hay muchos ganchos teológicos en los que puede colgar su sombrero. Y hay una investigación preliminar de Pepperdine que dice que si involucramos a la comunidad teológicamente podemos marcar la diferencia y nos estamos asociando con estos investigadores y nuestro programa Champs for Children o Keeping Faith, así como con un curso de seminario que hemos elaborado y estamos impartiendo, así como con algunas de nuestras otras obras en esta área. Así que busquen más investigaciones porque habrá más.
Me encanta esta cifra de Dietrich Bonhoeffer, aunque algunos eruditos dicen que es posible que no la haya dicho, ciertamente una paráfrasis de lo que escribió en su libro. Silencio frente al mal es en sí mismo el malvado. No actuar es actuar. No hay nada más convincente que una idea a la que le ha llegado su momento, y es hora de que todos nos pongamos en la misma sintonía y coordinemos la atención médica de salud mental y espiritual de las víctimas. Yo diría que Dios no espera menos de nosotros. Hola a todos. Hoy quiero contarles una historia sobre las víctimas ignoradas del genocidio del régimen de ISIS que me contaron niños jóvenes. Es la historia de infantes de comunidades religiosas de minoría, la historia de niñas yazidíes de Irak mayores de 5 años, cuyas vidas cambiaron en un pestañeo a medida que los combatientes de ISIS invadían sus pueblos, no solo con la intención de borrarlas de la faz de la tierra, sino también de la memoria. Es la historia de niñas cristianas y judías de Siria que trataban de escapar antes de que ISIS las capturara y las forzara a la esclavitud sexual. Eran de diferentes regiones, de diferentes padres, de diferentes pueblos, de países diferentes, pero estas niñas comparten una historia terrible de dolor y drama a las manos de grupos perpetradores como ISIS. Eran el objetivo solo porque pertenecían a minorías antiguas de comunidades religiosas y porque eran niñas. Desde 2014, la principal arma del genocidio de ISIS contra los yazidíes, cristianos y otras comunidades religiosas de minoría era atacar a estas niñas jóvenes, destruir sus familias y por ende sus comunidades. ISIS consideraba que a dichas niñas mayores de 5 años se las podía vender para esclavitud sexual. En los pueblos yazidíes del monte Sinjar, los pueblos cristianos de Nineveh, los pueblos drusos de Sueida, los pueblos de los turcámanos chiíes de Talafar, estas niñas vieron que los de ISIS masacraron a sus hermanos, padres, madres, tías, tíos, abuelas antes de dirigirse hacia ellas. Niñas en general menores de 16 años fueron acorraladas y esclavizadas por combatientes de ISIS. Y aunque 2.000 yazidíes habían escapado, las niñas regresaron a un final nada feliz, puesto que tuvieron que luchar contra los implacablemente hostiles estigmas relacionados con la violencia sexual que había en sus familias, en sus comunidades. Se enfrentaron a rechazos y abusos, lo que las hizo vulnerables, haciéndoles sentir que tenían que irse. Tanto las relegaron que muchas de ellas se sintieron forzadas a nunca regresar. Las veían como si fueran impuras y que habían traído mala suerte a sus hogares. Algunas incluso han dicho que las denunciaron como colaboradoras de los atacantes, y aquellas que les permitieron regresar a sus hogares, los estigmas prevalecientes las forzaron a permanecer en silencio sobre su experiencia, y eso condujo a daños psicológicos y emocionales, además de la falta de apoyo médico y de justicia apropiados. Pero estas niñas no son las únicas ignoradas. Las infantes nacidas como resultado de violaciones entre ISIS y sus captores tuvieron que hacer frente a estigmas severos y fueron rechazadas por las familias de sus madres y sus comunidades. ¿Por qué? En el nombre de miedo, trauma y tradición. Se estima que el 80% de las mujeres yazidíes rescatadas de ISIS han tenido hijos engendrados por sus captores. Madres forzadas a tomar decisiones imposibles entre quedarse con el niño inocente o reunirlo con sus familias y comunidades. Como resultado, orfanatos de Siria e Irak han sido inundados con infantes nacidos de combatientes de ISIS, y las niñas son las víctimas de las comunidades. A estas niñas se les ha negado sus derechos humanos básicos y van a crecer siendo relegadas por la sociedad a menos que suceda algo. En 2015 tuve el privilegio de ir a reunirme con estas niñas. Son fuertes, son valientes, se escaparon del cautiverio de ISIS y superaron los estigmas dañinos con su voz. Toda su fuerza rompiendo el silencio de la violencia sexual a medida que se rehusaban a callar a pesar del estigma. Estas mujeres se han expresado para salvarse la una a la otra, para salvar sus comunidades y a su gente, compartiendo su historia y preguntando: ¿dónde están ustedes, los del mundo? Tenemos que responder juntos a este llamado. Nosotros,
podemos lograrlo alentando a los líderes religiosos a que usen sus plataformas para hablar directamente sobre estos temas. Y me complace decirles que este proceso ya ha empezado con el lanzamiento de la Declaración de Humanidad, hecha por los líderes de religión, líderes de fe, y que fue presentada en noviembre del 2020 por el gobierno del Reino Unido y de la cual me siento agradecida de formar parte. Nos sentíamos honradas, pero también estábamos al tanto del peso de esta responsabilidad y propusimos la declaración, una declaración que condene la violencia sexual relacionada con conflictos, que redefina lo que se entiende por violación y violencia sexual y que afirme la inocencia del niño y de los infantes nacidos a consecuencia de la violación y la necesidad de honrarlos y aceptarlos de manera plena. Esta declaración es la primera en su tipo y exhorta a que las múltiples fees y creencias se unan en un frente común a fin de retar actitudes dañinas y alienta el apoyo internacional para los supervivientes. Pone en práctica las palabras y compromete a los firmantes a que hagan todo lo que está en su poder para tanto prevenir la violencia sexual relacionada con conflictos, así como también apoyar a los supervivientes y a los niños nacidos como resultado de violaciones. Me complace decirles que muchos líderes mundiales importantes han firmado la declaración y ustedes también pueden comprometerse con los valores y planes de acción fijados en la declaración como firmantes, reconociendo la inocencia de supervivientes y víctimas y enfatizando la necesidad de reintegrarlos en la comunidad, incluso en comunidades religiosas. Es el arma más poderosa contra la campaña de ISIS de violaciones forzadas. Y ese proceso de apoyo y aceptación de estos supervivientes empieza con nosotros como líderes religiosos. Ya hemos constatado el poder de las autoridades religiosas locales como las mejores defensoras de los supervivientes. En el caso de la comunidad yazidi, por ejemplo, en el norte de Irak, en donde el líder espiritual yazidi, conocido como Bab el-Sheikh, promulgó un edicto que indicaba a las familias que aceptaran e integraran a los supervivientes, especialmente aquellos que escaparon del cautiverio cuando los forzaron a convertirse al Islam. Antes ese era un pecado imperdonable en la religión yazidí. A las mujeres y hombres ya no les rechazaban debido a este edicto, sino que en cambio les daban la bienvenida. Dieron indicaciones a la comunidad yazidí de abandonar los tradicionales asesinatos de honor y los actos discriminatorios perpetrados contra supervivientes debido a esos estigmas sociales. Bab el-Sheikh dio la bienvenida a los niños nacidos de madres yazidíes y captores de ISIS. Pero lastimosamente, 3 días después de eso, el Consejo Supremo de la Religión Yazidí anuló su decisión debido a un estigma prevaleciente entre miembros de la comunidad. El estigma tiene su impacto en las decisiones y eso señala la necesidad de que todos nosotros apoyemos acciones ejemplificadas como la del primer edicto promulgado por Bab el-Sheikh. El estigma contra supervivientes y niños nacidos como resultado de violaciones puede herirles, pero personas como Bab el-Sheikh y otros líderes religiosos pueden mantenerse firmes y apoyarlas. Veo esperanza en las sonrisas y risas de las supervivientes que han sido valientes a compartir sus historias. Y las palabras de mi amiga Yeure Yaroda Aljo, una superviviente y activista yazidi, que dice: ¿por qué estoy sonriendo? Sonrío porque nuestra sonrisa y nuestra humanidad son nuestra arma más poderosa. Este simposio sobre estrategias para prevenir y curar el abuso sexual infantil aborda un tema crítico para la fe y el florecimiento. Es crítico porque tal abuso no debería ocurrir. Es crítico porque aquellos que han sido abusados necesitan sanar. Es crítico porque necesitamos encontrar las mejores estrategias para su previsión en el futuro. También es un tema crítico porque aleja a la gente de sus comunidades de fe. Por supuesto, también comprensiblemente aleja a las víctimas, a sus familiares y a sus seres queridos, y también pueden alejar y alinear a otros de la comunidad. Tal abuso puede así impedir el importante trabajo que estas comunidades religiosas hacen para promover el florecimiento, tanto aquí como ahora, y también para apuntar a fines más trascendentes. Además de prevenir los abusos en el futuro y curar a los que han sufrido, estas cuestiones también se deben abordar a fin de que no se obstaculice a las comunidades religiosas a que lleven a cabo su importante trabajo. Y es sobre esto sobre lo que me gustaría hablarles hoy y a lo que se refiere gran parte de mi investigación: el papel de las comunidades religiosas en la promoción del florecimiento humano.
En esta charla describiré la investigación con mayor detalle, exploraré por qué la participación en la comunidad parece tan poderosamente afectar la salud y el bienestar y concluiré con un regreso a estas cuestiones de abuso sexual infantil en contextos religiosos. Durante las últimas 2 décadas ha surgido un cuerpo considerable de investigación, lo que sugiere que la participación religiosa está fuertemente asociada con numerosos resultados de salud y bienestar. Estudios de investigación extensos y bien diseñados han indicado que acudir al servicio religioso está asociado con una mayor longevidad, menos depresión, menos suicidio, menos tabaquismo, menos abuso de sustancias, mejor supervivencia al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares, menos divorcio, mayor apoyo social, mayor significado y propósito en la vida, mayor satisfacción en la vida, más donaciones caritativas, más voluntariado y mayor compromiso cívico. Mientras que algunos de los primeros estudios sobre este tema eran metodológicamente débiles, los estudios y los diseños de investigación se han vuelto más y más fuertes, y para muchos de estos resultados las asociaciones se consideran ahora bien establecidas. El ir a un servicio religioso afecta poderosamente a la salud y el bienestar. Las comunidades religiosas permiten que la gente florezca. Hay que señalar, por supuesto, que el fin primario de la religión misma no es simplemente florecer en esta vida, sino la comunión final con Dios o con lo trascendente, aquí y ahora y en la vida por venir. Sin embargo, en esta charla me centraré en los aspectos de salud y bienestar que pertenecen a esta vida y en cómo las comunidades religiosas contribuyen a los mismos. Dado el enfoque de la religión misma y lo trascendente, es tal vez notable que la participación en las comunidades religiosas afecta a tantos resultados de bienestar en la vida aquí y ahora también. Algunas de mis propias investigaciones sobre el tema de la iniciativa de Harvard sobre salud, religión y espiritualidad de Harvard y el programa de florecimiento humano de Harvard se publicaron en 2016 en el Diario de la Asociación Médica Estadounidense. La investigación utilizó datos de un estudio de salud de enfermeras con más de 70,000 participantes a quienes se siguió durante 16 años. Descubrimos que aquellas personas que acudían a servicios religiosos con regularidad tenían un 33% menos de probabilidades de morir durante los 16 años de seguimiento y un 27% menos de probabilidades de deprimirse. Eran aproximadamente un 50% menos propensos a divorciarse y eran 5 veces menos propensos a suicidarse. Estos son grandes efectos sobre sus grandes efectos en numerosos resultados importantes para la salud y el bienestar. Otras investigaciones que hemos hecho han sugerido que son el acudir a un servicio religioso y la participación en la comunidad religiosa en lugar de las prácticas privadas o la religiosidad o espiritualidad autoevaluadas las que más poderosamente predicen la salud. Algo sobre la experiencia religiosa comunal parece importar y es algo muy diferente de la práctica privada. La identidad religiosa y las prácticas espirituales privadas pueden, por supuesto, seguir siendo muy importantes y significativas en el contexto de la vida religiosa, pero no parecen afectar la salud y el bienestar con tanta fuerza. Algo acerca de esa experiencia religiosa comunal, acerca de la asistencia al servicio religioso, es importante para la salud y para muchos otros resultados también. Del mismo modo, otras investigaciones nuestras recientes indican que una educación religiosa también afecta profundamente a la salud y el bienestar subsiguientes. Los niños criados para acudir a servicios religiosos están protegidos contra lo que a veces se denomina los 3 grandes peligros de la adolescencia: la depresión, el abuso de sustancias y los comportamientos sexuales de riesgo. También es más probable que posteriormente se alegren de perdonar, tener un sentido de misión y propósito y ser voluntarios. Y en nuestro estudio más reciente, publicado en el ejemplar de julio de 2020 de un diario de psiquiatría, indica que el acudir al servicio religioso protege contra las llamadas muertes de desesperación, muertes por suicidio, sobredosis de drogas o alcoholismo. Reduce esas muertes de desesperación en aproximadamente 2/3 para las mujeres y 1/3 para los hombres. Una vez más, estos son grandes efectos, resultados críticos e importantes. Sin embargo, también es importante recordar que estos efectos beneficiosos diversos lo son en promedio. No corresponderán a la experiencia de todos. La experiencia de los que han sufrido abusos será muy diferente y
Esta es una de las muchas razones por las que se debe abordar ese abuso. En su conjunto, sin embargo, la investigación empírica establece importantes conexiones entre asistencia a servicios religiosos, la salud y el bienestar. Dado los poderosos efectos de la participación religiosa en la salud y el bienestar, podríamos preguntarnos por qué estos efectos están presentes. Y es a esta pregunta a la que me voy a referir ahora. Consideraré lo que la investigación empírica sugiere y también lo que las tradiciones de fe enseñan. Si empezamos con la salud y la longevidad, una explicación sería el apoyo social y, de hecho, la investigación indica que el apoyo social es importante, pero parece que solo explica alrededor de un cuarto de su efecto sobre la longevidad. Otros mecanismos parecen operar también, y hemos demostrado en nuestra investigación que la disminución de índice de depresión, la disminución del tabaquismo, el aumento del optimismo y la esperanza y un mayor propósito en la vida son todos mecanismos importantes para mejorar la salud física. La evidencia existente y también sugiere que los mecanismos pueden variar entre los resultados. Para el efecto que resulta de acudir a servicios religiosos y los índices menores de depresión, los mecanismos de apoyo social, de optimismo y esperanza y de significado en la vida podrían ser todos importantes. Para una mayor satisfacción en la vida, las relaciones sociales que proporcionan los servicios religiosos parecen desempeñar un papel especialmente importante, quizás representando casi la mitad del efecto. Para las tasas de suicidio dramáticamente más bajas entre quienes acuden a servicios religiosos, si bien el apoyo social, menos alcohol, menos depresión podrían explicar algunos de los efectos, estos factores no son tan explicativos como se podría haber creído y la creencia moral de que el suicidio es incorrecto, reforzado por las enseñanzas religiosas, adquiere tal vez una importancia particularmente fuerte. Con tasas menores de divorcio entre quienes acuden a servicios religiosos, los programas dentro de las comunidades religiosas que apoyan a familias y matrimonios son probablemente importantes, al igual que las enseñanzas sobre el amor y el sacrificio, las prohibiciones contra la infidelidad y el divorcio y mayores niveles de satisfacción en la vida y menor depresión dentro de la vida matrimonial. Todos estos pueden ser mecanismos importantes. Parece que hay muchos caminos desde el acudir a un servicio religioso y desde la comunidad religiosa hacia la salud y bienestar. Otra vía importante central a la religión podría ser el perdón. Muchas enseñanzas religiosas promueven el perdonar a otros cuando te han ofendido. La relación entre el perdón y la salud también ha recibido considerable atención en los últimos años y en la literatura de investigación empírica. Y esto ha sugerido que el perdón mismo está estrechamente vinculado a la salud. Al perdón a menudo se lo concibe simplemente como el reemplazo de mala voluntad hacia el infractor con buena voluntad. Es importante que al perdón se lo puede distinguir de tolerar una acción equivocada o de reconciliar, olvidar, perdonar, excusar o no exigir justicia. Estas cosas están separadas del perdón. Uno puede perdonar y esperar el bien último del otro mientras que se sigue buscando un resultado justo. La investigación empírica existente e incluso los ensayos aleatorios de las intervenciones de perdón sugieren que al perdón se lo asocia a sí mismo con una mejor salud. Sin duda, mejor salud mental y posiblemente también mejor salud física. El perdón entonces podría ser otro mecanismo importante que relaciona la participación en la comunidad religiosa con la salud. Y lo que es más importante, en el contexto del abuso sexual infantil. El perdón como deseo del bien último del otro puede tener lugar incluso mientras se busca la justicia en un resultado justo para el delincuente. Las propias enseñanzas religiosas, creo, también proporcionan una visión de por qué la participación en la comunidad religiosa podría dar forma a la salud y el bienestar. Las comunidades religiosas a menudo hacen que los miembros rindan cuentas entre sí. Creo que este es un papel crítico al que sirven. También promueven y fomentan el amor y las buenas obras. También ayudan a formar una comunidad donde en las fortalezas de una persona se compensan a las debilidades de otra y viceversa. Y permiten una búsqueda común de Dios, de fines finales y trascendentes.
Creo que todos estos también son probablemente parte de la explicación de por qué vemos una conexión tan fuerte entre la participación en la comunidad religiosa y la salud y el bienestar. Y estas diversas conexiones también nos llevan a pensar que debemos tomar en serio lo que sea que obstaculice esta poderosa labor que las comunidades religiosas hacen en la promoción del florecimiento humano. Por lo tanto, debemos abordar cuestiones de prevención y de curación para el abuso sexual infantil. Debemos hacerlo por su propio bien, por el bien de las víctimas y para prevenir ese abuso en el futuro. Y esto es primordial. También debemos hacerlo por el bien de las propias comunidades religiosas, para permitir que estas comunidades sanen, para permitir que las víctimas y seres queridos vuelvan potencialmente a hallar cura, para encontrar florecimiento, perdón y justicia. Debemos hacerlo así también para permitir que estas comunidades lleven a cabo mejor su importante labor de promoción del florecimiento humano aquí y ahora y allende. Gracias. Hola, mi nombre es Padre Jerry McClung. Soy investigador principal del Centro Berkeley de Religión, Paz y Asuntos Mundiales de la Universidad de Georgetown. Es un placer y un honor para mí unirme a ustedes al comenzar y continuar en este simposio virtual de fe y florecimiento frente a las estrategias de abuso sexual infantil para la prevención y curación del abuso sexual infantil, y con el copatrocinio de la Universidad de Harvard y de la Universidad Católica de los Estados Unidos. Como notarán en la pantalla, pueden ponerse en contacto conmigo por correo electrónico o por medio de berkeleycenter@georgetown.edu. Podrán acceder a mis artículos y capítulos y presentaciones. Les daré acceso personal a una charla TED que hice recientemente sobre mi propia historia de ser un sobreviviente de abuso sexual en la Iglesia Católica y cómo empezamos a avanzar en la creación de una comunidad de fe sanadora. Y ese es el tema de hoy, pasar de una comunidad de fe perpetradora a una comunidad de fe sanadora. Creo que es posible, pero tenemos que desafiar nuestra respuesta para salir de una mentalidad que simplemente pone en práctica una política sin tener ningún sentido de cómo se la está implementando y de hecho cuidándola. A menudo la misma no comprende o capta las realidades contextuales o sistemáticas que ha creado la comunidad de fe perpetradora en primer lugar. Y hoy espero explorar varias dinámicas sobre eso, pero primero me gustaría comenzar con esta maravillosa cita de una de mis autoras favoritas, Maya Angelou. Las palabras son cosas que estoy convencida de que algún día seremos capaces de medir, el poder de las palabras. Creo que son cosas que se ponen en las paredes, se meten en tu papel tapiz, en tus alfombras, en tus carteles y en tu ropa y finalmente en ti. Creo que las palabras importan y necesitamos medir el poder de esas palabras. Especialmente debemos colocar en un sitio primordial las historias de los sobrevivientes y alejarnos de la primera perspectiva de los perpetradores que ha dominado las respuestas de las comunidades religiosas a los problemas de abuso sexual en los últimos 30 años. Lo que me gustaría detallar realmente es la dinámica y las dimensiones de la comunidad de fe perpetradora, la dinámica y las dimensiones de cómo puede ser una comunidad de fe sanadora y un posible camino a seguir. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones o dinámicas de la comunidad de fe perpetradora? Bueno, aludí a varias de ellas cuando comencé a hablar sobre el hecho de que si solo me preocupa la manzana podrida, el delincuente perpetrador, el miembro del clero o el sacerdote o hermano, entonces no estoy viendo el cuadro total en su totalidad. Así como nuestra propia comprensión sobre el abuso sexual y las adicciones ha aumentado en los últimos 40 o 50 años, también lo ha hecho nuestra comprensión de lo que significa para nosotros proporcionar un entorno limpio y seguro para los niños y los adultos vulnerables de cualquier comunidad de fe. La primera comprensión es salir de la noción de que es solo esa manzana podrida, que de alguna manera es la culpa de esa persona y que tampoco hubo el permiso de los miembros de la comunidad de fe, de las personas que se formaron con ellos para el clero y más especialmente el mayor crimen
que es el que la mayoría de los fieles señalan, es realmente el encubrimiento y el encubrimiento constante de los líderes de la iglesia que permitió que la perpetración continuara en medio del silencio y los secretos de la propia institución de fe. Si podemos comenzar a comprender el hecho de que se necesita analizar el sistema en sí mismo, el barril malo dentro del cual ocurrió la ofensa sexual, solo entonces podríamos comenzar a ver la curación en la propia comunidad de fe. Pero las características de una comunidad de fe perpetradora se notan en muchos videos o en muchas historias de abuso que les citaré al final de esta presentación particular. Se lo puede ver en las películas Juicio, Spotlight o Traición de la Confianza, los personajes que solo muestran este horror absoluto de victimización contra niños o adultos de manera regular y constante porque tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero también porque tenían un papel glorificado sobre estas personas que la comunidad de fe pensaba que estaban por encima de la ley en ciertos casos. Y más especialmente que la iglesia y en particular varias comunidades religiosas protegieron la institución y la reputación de la institución en lugar de ver, conocer y escuchar el error que un superviviente podría haber experimentado y prestar atención a esa realidad. En lugar de estar a la defensiva, de guardar secretos, de guardar el secreto asociado con lo que significaba que este miembro fuera transferido de la parroquia o comunidad de fe a otra comunidad de fe, y más especialmente para los abogados y agentes de seguridad, para quienes a menudo su única responsabilidad era la de proteger los intereses financieros de la iglesia o de la institución financiera de la orden religiosa. En muchos casos diferentes, lo que vemos es un patrón consistente de poner al perpetrador primero a su cuidado, de proteger la institución, de negar y minimizar el problema, de asegurarse de que el secreto se mantenga en privado y, sobre todo, silenciar a los supervivientes y a las familias de los supervivientes, con poco conocimiento, con poca atención prestada al superviviente. Se prestó poca atención y cuidado a las familias de los supervivientes. Lo que vemos en la investigación, un estudio tras otro, es que los efectos a largo plazo del abuso sexual en la salud son tan perjudiciales para el individuo que eso en realidad causa una reducción de los índices de vida. De modo que los supervivientes de abuso sexual mueren más jóvenes, ya sea por adicción o suicidio o por desenlaces de salud que debilitan al individuo. Trágico. Entonces, lo que vemos desafortunadamente es el hecho de que el sistema en sí, que la institución perpetradora, la comunidad de fe, se convierte en un sentido muy real en una fuente de perpetración para el infractor sexual, debido a la falta de conocimiento y experiencia o incluso de recurrir de manera constante a expertos y a materia experta. Los líderes de la iglesia se escondieron e incitaron a los delitos sexuales que se habían cometido durante años y años y años. Puesto que la perpetración fue cometida por un miembro de la comunidad de fe, hay un tipo de daño moral, diría yo, que se transforma en un daño moral sagrado. En otras palabras, sabemos que las personas que tienen acceso a la espiritualidad y practican su fe viven en promedio 7 años más que alguien que no lo tiene. Así que imaginen lo contrario, eso cuando una persona ha sido herida por un miembro de la comunidad de fe que representa a Dios. Potencialmente se les ha despojado de ese recurso de manera permanente. Entonces, para que ocurra la curación, tal vez se debe sanar esa vía y quizás esa vía debe ser parte más explícita de los protocolos de tratamiento y de la reconstrucción de una comunidad de fe sana y curadora. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de cómo se podría ver esto? Bueno, la primera dimensión es la capacidad de restaurar la esperanza. La capacidad de restaurar la esperanza y la capacidad de curar están muy relacionadas con lo que vemos en la literatura con respecto a Shalom
o la creación de paz. Así que me encanta una frase de Elie Wiesel que dice que la esperanza es como la paz. No es solo un regalo de Dios, es un regalo que solo nosotros podemos darnos unos a otros. Creo que ese regalo está tejido y a la vista, y es absolutamente apropiado para lo que podemos denominar una comunidad de fe curadora. Es exactamente lo opuesto de lo que significa ser una comunidad de fe perpetradora. En primer lugar, están los supervivientes, primero contra los perpetradores. En segundo lugar, existen medidas que inhiben la ocurrencia del abuso sexual, que detectan y facilitan la detección del abuso ocurrido y que agilizan la respuesta al abuso sexual ocurrido. Es escuchar, reconocer y honrar las historias de los supervivientes y colocarlos en los programas de formación y educación de todos los líderes religiosos y del clero. La curación de los sobrevivientes se convierte entonces en el enfoque primordial, sin proteger la reputación de la institución, sin proteger sus recursos, sino poniendo todos los recursos a disposición de los supervivientes y de sus necesidades. Es lo opuesto a la negación. Es la transparencia y la rendición de cuentas lo que se manifiesta no solo en prácticas y políticas maravillosas, que son claramente necesarias para comenzar a crear una cultura de salvaguardia, pero que apenas son suficientes para crear una nueva cultura de salvaguardia y protección. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que se da la prioridad a la historia, a las palabras del superviviente, para escuchar cómo y por qué y dónde y cuándo ocurrió ese abuso. Pero más especialmente es el papel de toda la comunidad dar la bienvenida y reintegrar a ese superviviente al lugar que le corresponde si es que él puede hacerlo. Como dije anteriormente, a veces con las historias de supervivientes que vemos, ellos no quieren tener nada que ver con la comunidad de fe porque fueron brutalmente traumatizados y retraumatizados por los líderes religiosos o sus representantes. Por lo tanto, es de vital importancia que podamos estar alerta. En otras palabras, que una política en un tablero o en un portal no significa nada para el cambio en la manera en que la comunidad de fe se relaciona entre sí. Entonces, si tenemos una nueva cultura de salvaguarda, y primero y más importante, por supuesto, tenemos políticas con estándares, pero luego tenemos formas de verificar el cumplimiento de esos estándares. Tenemos formas en las que estamos constantemente atentos a los errores que se están cometiendo. Esto lo vemos en el modelo de organizaciones bastante fiables, en las que hay información constante y permanente y una falta de complacencia en lo que respecta a temas relacionados con la salvaguardia y con dar prioridad a las historias de los sobrevivientes. Si de hecho somos capaces de tener una comunidad de fe curadora, entonces dejamos de lado todas las formas perpetradoras. Esto significa que las historias de los sobrevivientes son primordiales. Pero más especialmente lo que supone es que luego podemos sanar el daño moral sagrado que ha ocurrido al dar acceso a varios líderes religiosos. Si la persona no se siente cómoda con un líder religioso de su propia tradición en la que ocurrió el abuso. Poder entender el deber sagrado, esa curación de aquel daño moral en particular es de igual de sagrada. Una manera, si vemos a la curación de un daño moral sagrado dentro de tal vez una analogía como esta, si me caigo, me doy cuenta muchas veces de que tengo que levantarme y de que no estaba mirando bien y de que de alguna manera la acera tuvo un impacto crítico sobre mí. Pero si me caigo y me empujan, entonces necesito ver quién fue el perpetrador y cómo comienzo a sanar esa herida con esa persona. Pero si veo que he sido empujado y luego terriblemente traumatizado por hombres que representan a Dios, y por cierto, todos los demás sacerdotes y religiosos que estaban viendo y todos los demás niños simplemente miraron al otro lado, o todos los demás profesores miraron al otro lado, entonces estoy en una comunidad perpetradora de la que es necesario ocuparse a fin de que entonces la horrible tragedia de caerse, la horrible tragedia de que abuses sexualmente de ti, la horrible tragedia de que te violen, se informe entonces a las autoridades de manera regular.
Si mantengo los estándares de restauración y curación sagradas de la herida moral, entonces entiendo y me doy cuenta más especialmente de que el camino a seguir es este. La creación de una comunidad de fe que es sana no sucede de la noche a la mañana. Comienza y termina con un arduo trabajo que exige vigilancia. Comienza y termina en el acto espiritual más sagrado y antiguo que conocemos en cualquier comunidad de fe, que es una curación santa. Una curación que le permita al superviviente que le crean, que le reconozcan, que le escuchen. Destruye el silencio, la negación y el secreto. Da paso a una transformación comunitaria, no una transformación personal, hacia una cultura de seguridad y protección y una nueva misión para contar la historia una vez más. Maya Angelou dijo una vez que no hay mayor agonía que la de llevar una historia sin contar dentro de ti. Aquella, creo yo, junto con estos recursos a nuestra disposición, es la manera en que creamos una comunidad de fe curadora, dinámica, transformada. Gracias por su tiempo, gracias por honrarme de esta manera.